Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este canal. Hoy vamos a hablar de finanzas, hoy vamos a hablar de pensiones, hoy vamos a hablar de un tema que más vale que muchos de ustedes empiecen a tener en cuenta tal y como están las cosas. Bien, esto lo vamos a hablar hoy con Patricia Malagón. Ella es periodista financiera, creadora del canal Trabaja tu Dinero y autora del libro La Gran Guía, la guía que tu dinero necesita, del cual hablaremos más adelante. Pero lo primero es lo primero. Patricia, muchas gracias por estar hoy conmigo. Pues igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir este ratito. Patricia, ¿en España tenemos cultura financiera? La verdad que muy poca. Si uno mira los índices de la OCDE y demás competencias que se van estudiando, estamos siempre por la cola en niveles muy bajos, pero es cierto que en los últimos años, quizá por necesidad de que cuando vas a comprar al supermercado todo está mucho más caro, sí que noto un mayor interés, sobre todo cuando miras las redes sociales gracias a lo que permiten las redes como pues Instagram, YouTube, todas las demás. Creo que hay gente haciendo muy buen trabajo y cada vez está despertando al mismo tiempo mucho interés en personas de todo tipo de edad y eso es algo positivo. Lo que pasa es que cuando luego miras los fondos de inversión más vendidos en España, pues te echas un poco las manos a la cabeza de nuevo y dices, ¿cuánta falta de cultura financiera hay? Así que diría que hay muy poca, que se va avanzando, pero que queda un camino muy grande todavía por recorrer en este sentido. Y ahora vamos a hablar de por qué ustedes deberían tener mayor cultura financiera. Lo que vamos a empezar es a hablar con Patricia de las pensiones, el sistema de pensiones. Vamos a explicar cuál es el sistema de pensiones, en qué consiste. Un sistema que está quebrado. Si no lo sabían, ya lo saben. Patricia, ¿en qué consiste el actual sistema de pensiones español? Pues el sistema de pensiones, para quien no lo sepa, es de reparto, ¿no? No es un sistema en el que la gente que actualmente está trabajando a día de hoy mantiene o con sus impuestos paga las pensiones de quienes están jubilados a día de hoy. Es decir, que tú no firmas ningún tipo de acuerdo, de contrato, ni de nada, de que tus cotizaciones que estás tú pagando actualmente vayan a ir a pagar a parar para tu pensión, sino que van a parar a las pensiones de los que ahora están jubilados. Claro, esto se hizo en un momento en la que España se enfrentaba a una demografía muy diferente a la que tenemos a día de hoy, porque estamos hablando de cuando se creó, aproximadamente finales de los 70, y claro, ahí la población de más edad, lo que es lo que se conoce como tercera edad, era un grupo poblacional reducido en aquel entonces y sin embargo la gente joven, lo que ahora son los baby boom, pues era el mayor grupo poblacional. Entonces era un sistema que funcionaba muy bien porque había mucha gente joven para mantener a una gente mayor, ¿no? De hecho, te podemos imaginar una estructura de pirámide. ¿Qué pasa a día de hoy? Que esa pirámide se está invirtiendo. Entonces lo que vemos es que cada vez hay más gente en edad de jubilación o muy cerca de entrar en ella, porque el reto que enfrenta España es sobre todo cuando se jubile por completo la generación del baby boom, que ya ha empezado a hacerlo. Y claro, no hay una población joven que lo mantenga. Se quiere mantener con la inmigración, pero igualmente creo que es un poco pan para hoy y hambre para mañana, porque igualmente la gente inmigrante que venga a trabajar a España generan unos derechos y cuando se jubilen de aquí a 15, 20 años o el tiempo que sea, recibirán también una pensión porque están cultivando ese derecho. Evidentemente, entonces, claro, ahí volverás a tener el mismo problema y entras en un bucle de una pescadilla que se muerde la cola, en el que hay un envejecimiento de la población considerable y en el que al final el propio diseño del sistema es insostenible en sí mismo. El tema de la inmigración además es un engaño, porque se está diciendo que buena parte de la inmigración que está entrando va a pagar las pensiones, cuando una enorme proporción de esa inmigración que está entrando está viviendo de ayudas públicas y no está trabajando.
Luego, en sí misma, esa teoría no es verdad. Es decir, no, Claro. es que la inmigración, ¿no? La inmigración, ¿no? Si la inmigración la está manteniendo uno, no van a poder pagar las pensiones. Y además hay que ver qué tipo de trabajo tienen, a qué tipo de trabajo pueden optar y qué salarios reciben. Pero bueno, ese es otro tema, pero me parecía interesante aclararlo porque se está hablando mucho de que la inmigración va a pagar las pensiones y deberíamos estar atentos a la inmigración que está entrando. Pero si te he entendido bien, Patricia, de ninguna manera hay una especie de huchita en la que uno va guardando sus cotizaciones y lo va guardando para cuando uno sea mayor, sino que lo que uno cotiza ahora está manteniendo a la gente de ahora. Exacto, exacto. O sea, no hay ningún tipo de hucha en el que tú hagas una aportación y que se te quede para ti en una especie de cuenta privada o algo por el estilo. Que va, es un sistema en el que tus cotizaciones van a sostener o a pagar las pensiones, prestaciones y demás que se dan a día de hoy, ¿no? Entonces, ese, claro, evidentemente es un problema de sostenibilidad porque igualmente, sea con inmigración o no, o del tipo que venga y demás, al final es un sistema que asimismo está un poco abocado al fracaso porque si tú cotizas en base a lo que tú trabajes, vas a tener una pensión acorde a lo que has ganado o has generado, ¿no? Sin embargo, estamos en el punto contrario. Tú no vas a recibir una pensión en base a lo que has cotizado. Sí que se tiene en cuenta pues, los últimos salarios, depende del cálculo, que últimamente pues, lo están reformulando, pero ciertamente no es correlativo, por así decir. Tú no ganas 4.000 al mes y estás cotizando en base a esos 4.000 y vas a percibir esa pensión cuando te jubiles, sino que no tiene nada que ver. Es un sistema de reparto y se basa en el principio de solidaridad. Entonces no es un sistema individual, que es al final lo que tenemos que tener claro siempre. A ti nadie te está guardando un dinero para cuando llegues a los 65 o a los 67 ese dinero se te va a devolver en forma de renta. No es así, ese sistema no existe en España. Aquí tenemos un enorme problema, ya sea población que llega como la que está aquí, el hecho de que cada vez los trabajos sean más precarios y los salarios no Mm. avancen al ritmo del coste de la vida, eso evidentemente va a tener una consecuencia a futuro. Y es que, evidentemente, si esto se normaliza, esta precarización, evidentemente las pensiones futuras, van a ser un problema. Sí, y además lo menciono en mi libro, en el capítulo que hablo precisamente de por qué tiene la gente que invertir y analizo más en detalle las pensiones y va muy en línea de lo que has comentado porque ya no solo hay que tener en cuenta la precariedad de los salarios, sino la falta de sostenibilidad del sistema. Actualmente España tiene una tasa de sustitución. La tasa de sustitución es que se te hace, imaginemos el cálculo de tus últimos 25 años, ¿no? Y se estima que la media de lo que tú estabas cobrando eran 2.000 euros, por así decir, en los últimos 25 años laborales tuyos. Entonces, la tasa de sustitución en España actualmente está en el 77%. Es de las más altas o la más alta de la Unión Europea. Esto, cualquiera que puede mirarlo en Google al tiempo que me está escuchando a mí, puede consultarlo, está abocado a ir reduciéndose a una tasa de sustitución próxima al 60-50% más bien de aquí al año 2050 o así. ¿Qué pasa? Que entonces tú no vas a cobrar ya no solo el 77% de esos 2.000 y pico euros o 2.000 euros, sino que vas a cobrar ya el 50%, 60%. Es decir, que ya no se te va a quedar un salario de aproximadamente unos 1.700, 1.800 de pensión, sino más bien próximo a los 1.100, 1.200 para que sea sostenible. Entonces, esto es pues estudios que puede consultar todo el mundo en Google y fuentes que vienen incluso desde la Unión Europea, ¿no? Para cuando se han hecho esta concesión de los fondos europeos, se hizo a la vez este cálculo en las pensiones. De este panorama tan sombrío que lo es, y es hora de que la gente empiece a ver que el sistema tiene un problema, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? ¿O qué alternativas hay? La alternativa, si estuviéramos en un sistema político serio y comprometido con el bienestar futuro del país y de los españoles,
pues iríamos hacia una reforma, avanzando hacia un sistema de capitalización mixto en un principio, en el que se te empezase a crear esa especie de hucha que hablábamos al principio, en la que una parte de al menos tus aportaciones fueran para ahí. Como no estamos ahí y, no, y como dice el refrán, ni está ni se le espera, pues la única alternativa que tenemos a día de hoy los ciudadanos es a duras penas lo poco que se consiga ahorrar, porque por desgracia con el nivel elevado de vida, el aumento de coste de vida y la precarización de los salarios es muy complicado ahorrar, pero lo poco que se pueda ahorrar hay que empezar a crear una estrategia de inversión de largo plazo para buscar otras vías, ¿no? Porque al final, ahora mismo lo que estamos haciendo es jugarnos toda nuestra pensión a una sola carta, en lugar de jugar en varias fuentes, ¿no? Entonces, tiene un riesgo muy elevado. Creo que, si no recuerdo mal, los datos muestran que entre 9 y 8 de cada 10 españoles no tienen ningún plan para complementar su pensión, pero de ni muy poco capital ni de mucho. Entonces, esto es un problema, porque sí que hay gente que a lo mejor puede estar preparada para esa reducción de la tasa de sustitución en el futuro, pero la mayoría del país no está preparada. Entonces, va a ser un reto y un problema económico y social importante de aquí a unos años, evidentemente. Explícanos un poquito más en detalle qué es lo que sería esa capitalización Ujú. mixta en principio y después yo abogo por no la mixta, sino la Sí, totalmente, sí. totalmente privada, pero entiendo que el sistema hoy en día es complicado y de hecho ningún político, nadie de estos, bueno, de esta basura política que tenemos, nadie se va a molestar en hacerlo. Ellos se molestan por sus pensiones vitalicias y por sus sueldos de, en fin, sus puertas giratorias y en la industria privada después, una vez acaban sus cargos públicos. Pero explícanos un poquito más en qué consistiría esta alternativa al plan que todo el Ujú. mundo tiene, digamos, que todo el mundo conoce. A ver, lo ideal sería evidentemente irte a un sistema pues de capitalización privada, ¿no? Evidentemente, en el que cada uno, según cotizas, vas a tener esa pensión. Pero claro, ahora mismo adaptarlo en España te tendrías que ir a un mixto de que una parte fuera para tu plan privado y otra parte para las prestaciones, porque si no, el sistema colapsaría, evidentemente, ¿no? Pero sí que se puede hacer una transición. Es verdad que esto llevaría bastante tiempo, no es de la noche a la mañana, pero se empiezan a poner semillas. ¿Y en qué consiste? Pues mira, por ejemplo, en Reino Unido se implementó hace unos años y ha funcionado muy bien de extraer de parte de las cotizaciones, una parte de las empresas y una parte de lo que sería el IRPF, todo lo que sabemos aquí o sea, como sabemos aquí en España, una parte del IRPF la paga la empresa y otra parte la paga el trabajador, ¿no? Pues en Reino Unido se extrae de esas cotizaciones en torno a un 8%, aunque luego el porcentaje lo puede modificar cada uno o incluso reducirlo a cero. Pero se extrae una pequeña parte para enviarlo a un fondo que te lo va invirtiendo en diferentes cosas, ¿no? Entonces, es tan simple como si tú en aportaciones mensuales, depende de tu salario, estás aportando 600 euros y te quitan un 8%, estaríamos hablando de unos 50 euros, que es poco dinero, pero plantas una semilla, que es la semilla del ahorro, que es muy importante, y esos 50 euros pues se te mandarían a una especie de fondos que tú puedes elegir cuál, porque te dan una opción, te dan un abanico de opciones en los que elegir. Esto se ha hecho en Reino Unido, ha funcionado muy bien, de hecho muy poca gente se ha dado de baja de dejar de aportar e incluso lo más habitual ha sido que hubiera mayor número de personas que han aumentado sus aportaciones a este plan privado. Y de hecho en Alemania lo que vimos hace unos meses es que han iniciado una propuesta que me parece bastante interesante y que al mismo tiempo me hizo gracia, entre comillas, pero es una gracia de indignación, porque a los jóvenes en Alemania, en lugar de aquí que damos 400 euros en este bono cultural, en Alemania lo que propusieron es que todos los jóvenes de entre 6 y 18 años que estuviesen estudiando, no los que hubieran abandonado los estudios, pero sí los que estuvieran estudiando, iban a percibir, no sé si eran 50 euros anuales o una cantidad que era pequeña, pero que se iba a aportar por cada menor a una especie de fondo de inversión y que cuando salieran de la mayoría de edad o de la edad de estudio, tendrían ahí un colchón.
Claro, esto lo que hace es que los jóvenes vean, oye, mira, pues me han estado aportando a lo largo de 10 años, 12 años, tengo esto, lo más probable o lo que se busca con eso es salvar el sistema de pensiones alemán, con esa idea lo aprobó el gobierno, para que una vez que se entrase en la vida laboral, se aportara ahí del salario y se iniciara pues ese plan de cara a la jubilación que nace de la iniciativa privada. Los iluminados que tenemos aquí lo que hacen es tirar el dinero en bono cultural para que se lo gasten en videojuegos y en tonterías varias, ¿no? Pero bueno, así es como se ganan votos, o algunos piensan que ganan votos, ¿no? Eso funciona así. Has mencionado antes el tema de la banca, y es un tema que quiero tratar porque a mí me gustaría que dieras a conocer al público qué ofrece la banca en este sentido. Claro, aquí está el segundo problema, ¿no? Que tenemos un sistema complicado y oscuro, ¿no? De cara al futuro con el tema de las pensiones. Y dices, bueno, pues entonces tengo que invertir. Entonces la gente, con su buena fe, acude al banco, va a hablar con su asesor y dice, oye, quiero invertir. Y el banco se frota las manos. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque lo que te van a ofrecer es una galería de productos que en esencia son buenos para el banco, pero no son buenos para ti, porque están cargados de comisiones. Yo estoy cansada de analizar los 5 fondos, 10 fondos más vendidos en España y cuando los ves, ves que tienen comisiones de todo tipo, que son malos en su esencia, y los comparas con otras alternativas que ofrecen gestoras internacionales y nacionales, pero que se dedican solamente a la gestión de activos, y no tienen punto de comparación, porque ahí sí que encontramos fondos que aportan bastante valor al inversor, pero no son los que te va a vender el banco. Los bancos te van a vender los de su propia gestora y preferiblemente cuantas más comisiones te puedan sacar, mejor. Y en este sentido, me gustaría recomendar el proyecto K, que no es nada de publicidad ni muchísimo menos, pero es de mi colega Pablo Vidal, que fue gestor de fondos y que él tiene el propósito de desmontar esta serie de fondos basura que ofrecen los bancos y que para todas las personas que nos están viendo pues resulta interesante porque él lo desgrana muy bien como gestor que fue y te dice, pues mira, cómo Santander, CaixaBank, BBVA te están timando vendiéndote un fondo que está cargado de comisiones y en el que vas a ganar muy poco en comparación con la misma alternativa que tendrías o bien en la gestión indexada o bien yéndote a una gestora privada, independiente, ¿no? Que no sea de un banco. Bueno, yo creo que nadie sorprenderá a estas alturas que aquí se diga que los bancos te cobran comisiones por todo, ¿no? Verás, un poco... Vamos a ver. Si tú ahora mismo vinieran, digamos, una persona de cada franja de edad, por ejemplo, una persona muy joven, Ujú. una persona ya de mediana edad y una persona ya mayor, que nunca se han preocupado por estas cosas, ¿qué les aconsejarías? Pues hombre, evidentemente el que mejor lo tiene es la persona joven, porque la inversión al final donde dan sus mayores frutos es en el largo plazo, entonces alguien que tenga menos de 35 años no puede dejar pasar por delante suya la mejor oportunidad de su vida, que es empezar a hacer aportaciones mensuales a día de hoy para de aquí a 20-25 años tener una situación financiera que realmente cuando hace los números se sorprendería, diría, ¿cómo puedo llegar a tener tanto capital con pequeñas aportaciones? Pues se puede, eligiendo bien los productos, eligiendo una estrategia consciente, una estrategia realista, se puede, ¿no? Entonces, son los que mejor lo tienen. Claro, ya a partir de los 35, pongamos ese rango 35-50, que todavía estás en edad laboral, no es que no haya nada que hacer, se puede hacer mucho. Entonces, en este caso, pues podrías hacer una estrategia parecida en cierta manera a la que puede hacer la persona joven, pero ya con un poquito más de paracaídas puesto, ¿no? Añadiendo un poquito más de productos conservadores. No podrías buscar, digamos, una rentabilidad tan elevada porque el riesgo a asumir sería también mayor. Y a partir ya de los 50 tendríamos que irnos a buscar hasta la edad de jubilación algo que te acumule patrimonio y una vez que entras en la edad de jubilación buscar inversiones
similares a la generación de rentas. Me refiero a dividendos, a día de hoy también crowdlending, crowdfunding inmobiliario, que hay varias alternativas por ahí, y todo lo que vaya en ese sentido de generar rentas, que hay opciones en el mercado, ¿no? Pero claro, evidentemente, y esto es muy importante lo que mencionabas, la franja de edad. No es lo mismo tener una edad que otra y un objetivo vital que otro, porque el horizonte temporal en la inversión lo marca todo y es lo que muchas veces hace tirar por tierra una estrategia financiera, ¿no? Y no me refiero solo a la inversión, una estrategia financiera en su conjunto de endeudamiento y del propio ahorro que tú tengas en el banco. La gente comprende que este tipo de cosas están empezando a ser necesarias de verdad. Es decir, o tú crees que todavía hay miedo bueno, a ver si me van a timar, a ver Mm. si lo voy a perder todo. La gente todavía no ha entendido que es que como esto siga así y no hagan algo al respecto, se van a llevar una desagradable sorpresa de aquí a 10, 15, 20 años. Pues mira, muy buena pregunta porque es verdad que la gente no es consciente y en este sentido me gustaría hacer una mención a explicar brevemente cómo estamos a nivel mundial, más allá de España, porque la economía y la inversión hay que entenderla desde el punto de vista internacional. Y estamos en un sistema monetario que, En ¿cómo decadencia, decirlo de una manera? no, 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 no te cortes, en decadencia absoluta. O sea, la Sí, moneda fiat es una estafa monumental. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el poder adquisitivo del euro o del dólar, por ejemplo, el del euro, por un dato que tengo muy reciente en la cabeza, desde el año 2000 hasta ahora ha perdido un 47% de poder adquisitivo. Es decir, que tus 10 euros del año 2000 valen ahora 4,7 euros en términos reales, ¿vale? Esto es importante. No, 5,3, perdón, porque ha perdido el 47%. 5,3, o sea, ha perdido casi la mitad de poder adquisitivo. Pero el problema no es lo que ya hemos visto, que de por sí es alarmante, sino lo que va a venir. Y me explico. Estamos en sistemas con un endeudamiento público elevadísimo. En España no es el que peor está de la Unión Europea, pero estamos bastante mal. Francia con deuda por encima del 120, Italia, España también, Estados Unidos. ¿Qué pasa? Con esos niveles de deuda, para que los estados se puedan seguir manteniendo y no entren en la quiebra, a los bancos centrales no les queda otra opción, como vimos en la pandemia, que comprar deuda a mansalva, bien de corto plazo, bien de largo, bien con diferentes instrumentos que tienen en su poder, a veces con política monetaria convencional y a veces no tan convencional, pero Pero compran eso deuda. tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en el sentido de que cuando compran deuda, lo que están haciendo es crear nuevo dinero. Y para que nos hagamos una idea, en la pandemia, en 2 años, año y medio, se creó el mismo volumen de dinero que lo que se había creado en los últimos 40 o 50 años. O sea, fue brutal. Fue un shock monetario muy grande que a día de hoy lo seguimos pagando. La subida de precios de estos últimos 5 años está siendo abismal, ¿no? Por ejemplo, el precio del alquiler ha subido de medio un 53%, el de la vivienda un 52%, brutal. Pero el futuro, por desgracia, no pinta bien, porque con estos endeudamientos a los bancos centrales siempre van a tener que actuar como salvavidas. De hecho, todo esto que vemos a Trump tan histriónico con la Fed en estos últimos meses es por este motivo. Y al final hay que ser consciente de si tenemos esta deuda pública tan elevada. Los bancos centrales no son organismos independientes, aunque quieran disfrazarse de ser independientes. Son organismos que dependen de los gobiernos en última instancia y que siempre van a actuar como salvavidas de los gobiernos. Entonces, ante todo este sistema financiero en el que nosotros como ciudadanos vamos a un empobrecimiento cada vez más rápido, pues solamente te queda protegerte por ti mismo y poner a trabajar tu dinero en la opción porque si no, lo vas a meter en una rueda de destrucción de riqueza que es insalvable y va a seguir siéndolo y no vamos a ver ya inflaciones quizás, bueno, que también habría que hablar cómo se calcula la inflación, porque eso del 2%, en fin, pero bueno, no vamos a ver inflaciones del 2 sino reales vamos a estar en el 3 4 más bien. Y esto es mucha destrucción de riqueza en poco tiempo. Hay gente que, bueno, la mayoría de las personas realmente sigue pensando que los precios suben porque la gente sube los precios, es decir, los alquileres, los supermercados y demás. Lo que mucha gente no entiende
no sé si conseguiremos hacer que lo entiendan, es que lo que ha perdido valor es el dinero en sí mismo. Por eso todo está mucho Exacto, más caro. No sé cómo se puede exacto. intentar explicar ese concepto. No sé si tú sabrías hacerlo mejor que yo, pero realmente, cómo se le hace entender a una persona que no es que los pisos estén más caros, es que tu dinero ha perdido valor y por eso todo está más caro? Que con el mismo Es dinero difícil. ahora ya se compra menos. Exacto, es que es muy difícil de explicar el concepto porque el relato de los medios o el relato mayoritario te hace ver como que, madre mía, lo que ha subido los precios Mercadona o los caseros malvados, lo que sube los precios del alquiler. Bueno, el tema de la vivienda en España también tiene mucho que ver la legislación que tenemos que no favorece para nada que se bajen los precios del alquiler, sino todo lo contrario. Cada medida que se propone va en el sentido opuesto. Pero ¿No? bueno, eso Y el hecho de es que somos unos cuantos millones más que hace unos años que optan a vivienda también. evidentemente. Evidentemente, pero por ejemplo, hoy que leía un reportaje del Mundo, salía que el stock de vivienda en el mercado del alquiler se ha reducido un 30% desde el año 2018 hasta ahora. Y los expertos achacaban esta reducción a todo el mare magnum legislativo que se ha creado de proteger ocupación, de mucha falta de oferta de vivienda, en fin. Entonces, eso es verdad que tiene unas características un poco aparte porque depende mucho de la casuística de España, pero los precios, como bien dices, no suben porque nadie diga, ahora el chocolate va a costar en vez de 2 euros, 4, como por ejemplo yo veía gente que hizo muchos reels de lo que había subido el turrón de Suchar este año, pero no es el turrón de Suchar, ni es los pisos, ni es el oro, es todo. De hecho, el oro está subiendo tanto de precio porque sirve como protección al dinero fiat, ¿no? Entonces, como es un activo real, la gente se está protegiendo en oro de forma brutal. Yo no El que recuerdo puede comprarlo, porque ahora mismo hay que tener medios para comprar oro, es decir, también, pero para pero que al nos paso que hagamos va una puede llegar idea. a los 10.000 dólares la onza a final de año, al ritmo que va. No sé si tanto, pero para que nos hagamos una idea, en Madrid, yo esto es que como tengo muchas veces entrevistas y voy a reuniones con inversores grandes y demás, no sé de dónde lo escuché, pero lo escuché hace un poco tiempo y es que en Madrid las cajas fuertes para custodiar el oro de los grandes patrimonios se habían agotado. Ya no hay casi cajas fuertes de tanta gente de grandes patrimonios que residen en Madrid y que quieren alquilar su caja fuerte en el banco, en su cámara acorazada y guardar ahí los lingotes estaban quedándose sin reservas, porque evidentemente estos grandes patrimonios saben de la fuerte destrucción de riqueza que estamos viviendo y esto es una realidad que puede constatar cada uno. Compara la cesta de la compra de hace 7 años con la de ahora o cualquier cosa que quieras comparar en precio se ha elevado y no es porque nadie, Roig, Amancio Ortega o alguien le haya dado un botón, no, me quiero hacer más rico. No, todo sube porque el dinero vale menos y entonces todo al mismo tiempo pues sube. Yo hago una comparativa y es que, por ejemplo, si tú salieras a la calle y dieras una patada a una piedra y te encontrases 3 diamantes, a que los diamantes no valdrían nada porque son muy fáciles de encontrar y hay pocos. Pues pasa lo mismo con el dinero. Cuanto más haya, más masa monetaria haya, más Ah, billetes de 10 cuanto más euros, dinero de en 20. circulación, menos vale. Claro, entonces es lo que hay que tratar de entender las personas. Cuanto más creen los bancos centrales dinero para comprar deuda, menos va a valer el dinero que tú tienes, El problema, porque estás Patricia, es que es un trabajando. sistema viciado, porque ellos mismos, a mí me hace gracia cuando dicen, tenemos herramientas para combatir la inflación, tenemos herramientas para, tenemos, no, no, tú no tienes ninguna herramienta. De hecho, yo como ciudadano corriente, como cualquiera de que nos ve, yo siempre me he preguntado, ¿por qué se le paga tanto a estos cretinos? Porque realmente, si te pones a pensar fríamente lo que hacen, esto lo hace un mono con traje. Tú pones a un mono con un traje y con una corbata a presidir un banco central. ¿Qué están haciendo los bancos centrales en todo el mundo? Comprar deuda, imprimir dinero. Ujú. Dicen, no, es que tenemos herramientas para luchar. No, siempre hacéis lo mismo. Es más, lo que están haciendo está agravando la situación.
Y al final lo que Sí. se va a producir es una transferencia de riqueza de las personas a grandes entidades y a los estados. Pero mi pregunta es, ¿toda esta deuda gigantesca se va a pagar? Ujú. A ver, realmente es el gran elefante en la habitación. Y yo siempre lo digo, Ray Dalio, que es uno de los inversores más famosos de Estados Unidos y que gestiona un fondo de inversión bastante relevante, lo ha dicho en varios libros suyos, ¿no? Que el gran problema o la gran crisis que podemos vivir en el futuro es de deuda, precisamente. Es una crisis de deuda. Y de hecho, este año anterior, el 2025, hemos visto los primeros coletazos. Hemos visto atisbos de eso. En Japón, yo, si fuera, bueno, yo como inversora y yo como persona que me preocupa cómo funciona la economía, Japón es por donde puede venir la crisis de deuda. Japón, en Europa, Francia, que ya ha tenido turbulencias importantes, también Reino Unido y ojo Estados Unidos, porque Trump parece a veces muy bravo, muy farruco, muy yo hago lo que quiero, pero ojo, en Estados Unidos manda más el bono y lo que pase con el tipo de interés del bono a 10 años, a 20 y a 30 que lo que diga Trump. De hecho, cuando empezó a recoger cuerda y a recoger cable después de los aranceles que anunció en el mes de abril, fue precisamente porque los bonos americanos de largo se fueron a máximos. Entonces, ahí vemos la importancia que tenemos con el tema de la deuda. Y para que nos hagamos una idea, por dar un dato, si quisiéramos pagar la deuda pública mundial que a día de hoy existe, necesitaríamos que toda la producción que el mundo hace cada año, durante 3 años, fuera a pagar deuda. O sea, sin ganar nadie un euro, ni empresas, ni ciudadanos, ni nada. Tendríamos que destinar 3 años, bueno, ya un poco más de 3 años, de producción completa al pago de la deuda. Y esto es mucho. Este sistema no tiene solución. Esto va a la quiebra, sí o sí. Yo creo que es una muerte lenta, pero yo creo que esto va a ir a la quiebra, sí o sí. ¿Tú consideras que activos como las criptos, yo cuando, yo cuando hablo de criptos a mí me gusta centrarlo en Bitcoin porque hay Ujú. muchas de las que no me fío demasiado, la verdad. Eh, el oro, el Bitcoin y demás, ¿crees que son activos reales para proteger o como reserva de valor? Sí, de hecho, a mí siempre hablo de que yo tendría en cualquier cartera de inversión Bitcoin y oro, evidentemente. El oro, porque al final es un activo real, lo puedes tener en dos maneras, comprarlo de forma física, que al final el que tenga más patrimonio y más temor por lo que pueda pasar en el futuro, la manera más segura es comprar oro físico, siempre que esté certificado por creo que es London Bullion Market, LBMA o algo así, pero siempre que esté certificado lo mejor es comprar oro físico, porque si pasa cualquier cosa como la que mencionabas, que hubiera una crisis o incluso, aunque fuera una crisis solo en España, tú tienes oro físico y tú te puedes llevar tu oro físico a cualquier parte del mundo y el oro siempre va a tener un valor como método de pago y como reserva de riqueza en cualquier lugar del mundo porque ha sido así por los siglos de los siglos. Y luego el tema de Bitcoin. A mí me gusta mucho en ese mismo sentido de reserva de valor, porque la red de Bitcoin ha demostrado ser la más segura y realmente aportar valor. Si no, a día de hoy no estarían los grandes bancos de Estados Unidos comprando Bitcoin al nivel que lo están comprando. Los estados también, algunos bancos centrales también lo están comprando. Y de hecho, por ejemplo, la Universidad de Harvard, una de sus principales posiciones invertidas ahora mismo es Bitcoin. O sea, eso te empieza a decir hasta qué punto este activo, que hasta hace unos años parecía como algo de frikis o un meme o qué sé yo, se está convirtiendo en algo muy importante y en una reserva de valor a tener bastante en cuenta. Tiene riesgos, como todo, más allá de la volatilidad, puede tenerlos por la computación cuántica y eso hay que tenerlo también en cuenta, pero son dos instrumentos que te pueden ayudar a protegerte sin duda de esta pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Entre otras cosas, pero son dos instrumentos que están ahí.
Para quien no entienda esto de la deuda, que bueno, eso no va conmigo, bueno, esos son como criterios que no acabo de entender y demás, es importante porque, por ejemplo, en España, de los presupuestos generales del Estado, ya no sé si es la segunda o la tercera partida, el pago de los intereses de la deuda. Cuidado porque esto no es ninguna broma. Es decir, lo que se destine a pagar deuda no se destina a otras cosas. Eso lo Ujú, podemos entender. Lo que destinas a pagar intereses de deuda, porque te estás endeudando cada vez más, porque eres un pésimo gestor, y porque la situación internacional es como es, pues como te endeudas cada vez más, tienes que pagar intereses sobre esa deuda. Pero si pagas cada vez más intereses por esa deuda, ese dinero no va a ir a educación, no va a ir a sanidad, no va a ir a pensiones. ¿Lo entendemos así? ujú. ¿Es así, Patricia? Sí, exacto. O sea, lo has resumido fantásticamente bien porque es así. Al final, yo entrevisté hace unos meses a Santiago Calvo, que es economista, doctor en economía, y mencionaba lo mismo, ¿no? Que en el futuro, lo que la población joven de España vamos a tener una situación financiera bastante mala, también por esta reducción de los servicios públicos, ¿no? Porque al final el pago de deuda, el pago de las pensiones va a hacer que haya cada vez menos dinero para pagar servicios públicos de sanidad y de educación. Y esto es así. Y por ejemplo, en España es una partida importante, pero es que en Estados Unidos el pago de intereses de la deuda ya supera la partida que destinan a defensa. Defensa en Estados Unidos, que es Es el una país que más barbaridad. dinero. Claro, que es el país que más dinero o de los que más dinero destinan de su presupuesto al ejército, ¿no? Pues ya paga más en intereses en deuda, ¿no? Y parece que esto hay gente que no lo quiere mirar de frente y tal, pero realmente yo estoy totalmente de acuerdo con Rey Dalio y con todos los principales economistas de que la principal crisis económica que podemos vivir en los próximos años es la de deuda. Y la de deuda pública, ojo, porque si tú miras los datos del endeudamiento privado, estamos mucho mejor que antes de la crisis de 2008. Y esto es importante Pero, hacer la pero matización. esa crisis futura de deuda, para que la gente nos entienda, ¿cómo se puede traducir a la economía doméstica, a la persona de la calle? Pues subida de impuestos, evidentemente, para poder afrontar ese pago de deuda, reducción de los servicios públicos porque el dinero al final es limitado. Y luego, yo no creo que vayamos por desgracia, porque nos serviría un poco para hacer un sistema un poco más serio, pero me cuesta creer en ver un crash. Yo creo que el escenario que podemos ver es un escenario en que los bancos centrales van a tener que dopar y dopar y dopar el sistema a cambio de que nosotros seamos cada vez más pobres. Sí, pero, Entonces, pero, pero, el dinero Patricia, nuestro eso, se va a volatilizar. sí, pero eso más tarde o más temprano tiene un tope. O bien una revuelta social, o bien ya, no, no, es que vamos a ver, tú puedes ordeñar una vaca, bien, Sí, sí, pero es sí, que no la puedes ordeñar eternamente. exacto. Yo lo que creo, sinceramente, desde mi ignorancia, pero como es un tema que me interesa y de hecho en este podcast se ha tratado mucho, yo creo que esa es la principal razón, que la mafia esta está pretendiendo imponer el euro digital y todo este tipo de iniciativas que, llegado el momento, eh, lo que tú tengas en mano no sea nada, que todo esté en el sistema. Porque una vez todo está en el sistema, es controlable a un clic. Ujú. Entonces, yo sinceramente creo que todas estas iniciativas que la gente no acaba de entender, pero que para mí es el mayor peligro al que nos estamos enfrentando, el euro digital y todas estas iniciativas digitales, creo que van por ahí los tiros. Y si ellos quieren controlar en el futuro las economías de todos y cada uno de nosotros, va a tener que ser así. Porque si no, siempre va a haber economía sumergida, siempre va a haber formas de escapar de una u otra forma. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, a mí me da miedo el futuro porque yo de por sí tengo un carácter optimista siempre en la vida, pero cuando miro la economía y miro España y miro el mundo en general, no pinta bien de cara al futuro. Pinta bien el sector privado a día de hoy. Sí que veo empresas muy fuertes, muy consistentes, que han sabido hacer los deberes bien,
porque de la crisis de 2008 las empresas y las familias han extraído bien la lección y el endeudamiento es sano, Pero pero Patricia, toda empresa vende. Y si sí, tus exacto, compradores, exacto, y si tus compradores son cada vez más pobres, a todo el mundo le llega el problema exacto, al final, más exacto. tarde o más temprano. Exacto. Por eso te decía que por el lado de la empresa privada el análisis que se puede hacer es positivo porque es lo que te indican a día de hoy los indicadores, pero la parte pública es un riesgo muy importante y lo es cada vez más porque tú no ves que ningún país coja y quiera hacer, habrá excepciones, ¿no? Pero grandes rasgos, nadie se plantea una seriedad fiscal de decir vamos a reducir la deuda antes de que sea demasiado tarde, vamos a acotar el déficit para irnos a un superávit, no. Nadie está siendo responsable en ese sentido y por ahí puede venir, pues eso, yo sobre todo lo que percibo y lo que veo lo más probable es un empobrecimiento masivo de la población en unos años y eso sí que creo que estoy de acuerdo contigo que podemos ver revueltas sociales en ese sentido, porque ¿hasta cuándo puedes seguir tratando así a la gente joven de un país? Sea en España o sea donde sea. Gente que no puede acceder a la vivienda porque cada vez es más difícil, que parece que la vivienda se ha convertido en un artículo de lujo, por ejemplo. A la gente joven no le estás dejando crear un proyecto de vida. No, no pueden tener hijos de una manera fácil ni independizarse. Encima cada vez ven que su situación es más precaria porque su salario compra menos cosas, porque pueden ahorrar menos, porque todo está más caro. Y eso llegará un día que puede estallar. Lo decía, de hecho, Pérez Reverte en una entrevista hace poco en el podcast de Jordi Wild, y yo le estaba escuchando y decía, es que realmente es cierto, porque avanzamos hacia un mundo en el que la población joven está siendo tremendamente maltratada. Y eso todo tiene un límite en la vida, de decir, bueno, ya, porque no, porque mis padres, e incluso casi hasta mis abuelos, han vivido mejor que yo. Yo creo que la población está siendo maltratada en general. Sí, sí. Es verdad que los jóvenes lo van a pasar muy mal, evidentemente. Ujú, Es cierto. Bueno, vamos a hablar de la guía que tu dinero necesita, que es el libro que has escrito. Cuéntanos un ujú. poco qué pretendes transmitir con este libro. Bueno, pues mira, este libro realmente lo escribí porque yo creé el proyecto de Trabaja tu dinero en enero del 2025, después de estar 8 años escribiendo en medios de comunicación financieros, para acercar la educación financiera a todo el mundo, ¿no? Porque yo veía todos estos problemas que hemos comentado hoy, ¿no? Y esa falta de educación financiera. Y me nació un poco la necesidad de acercar la educación financiera al mayor número de personas posibles con un lenguaje accesible, porque muchas veces las finanzas tienen esa barrera de entrada del lenguaje que hay que derribar para que llegue al mayor número de personas. Bueno, muchas Entonces, veces, muchas veces, siempre. El lenguaje económico y el sí. lenguaje legal parece que se hace para que los demás no lo entendan, no lo entiendan. O sea, Sí, 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 o sea, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, claro, veía como, por un lado, mucho vendehumos que quieren aprovecharse del el desconocimiento financiero que hay, que te prometen hacerte rico con un curso de no sé qué y que, ojo, muchas alertas me saltan con eso. Y luego, por otro lado, pues el tema este de los bancos vendiendo sus productos que son nefastos. Entonces, quería acercar la educación financiera a todo el mundo y como recibía muchas consultas y muchas dudas, pues, y muchas peticiones de, oye, haz un curso, necesito formarme y no sé qué, dije, a ver, lo mejor que yo puedo hacer, como siempre he escrito y me he dedicado al periodismo escrito, es todas esas dudas, trasladarlas a una guía que empiece desde el inicio de enseñar a las personas a gestionar su dinero. Porque dado que no podemos cambiar el sistema por nosotros mismos y somos un pequeño granito de arena en todo este aluvión, pues lo que sí que puedes hacer es protegerte y proteger tu dinero. Entonces, es una guía que busca eso, enseñarte cómo lo puedes hacer y cómo funcionan los mercados financieros para que veas qué opciones tienes. Y en base a eso tú ya puedes jugar como quieras, pero sabiendo un poco las cartas que tienes, pues para que no vayas al banco y te engañen, para no caer en ciertos productos como los PIAs o los planes de pensiones que a mí no me gustan nada y que se aprovechan mucho de las personas y este tipo de cosas, ¿no? Al final
La palabra empoderamiento, pues esto es un empoderamiento financiero de las personas frente al sistema. Y al final, cuanto conoces las bases y cuanto más cultura hay, más independiente puede ser del gobierno y de los estados. ¿Es, en tu opinión, cuando una persona, imagino que te habrán consultado eso muchas veces, cuando una persona no tiene ni idea, pero ni idea, cero, nada, es difícil que pueda plantearse esto? Es decir, organizo la finanza y es fácil que una persona, imagino que cuando es por necesidad, evidentemente, o lo hago porque no me queda más Ujú. remedio, pero es fácil que una persona que parte de cero absoluto llegue a un buen puerto en este sentido. Fácil, no, a mí siempre lo digo, a mí no me gusta ni vender humo, ni métodos mágicos, ni nada, ¿no? Pero tampoco es tan inaccesible como a lo mejor nos quieren hacer ver. Yo sé que es muy complicado, de hecho, cuando yo empecé a especializarme en economía y en finanzas y demás, había muchos conceptos que a mí me costaba mucho comprender, entonces entiendo que hay mucha barrera de conocimiento, ¿no? Pero no es una cosa súper compleja, para nada. De hecho, se puede empezar con pilares básicos de tú ganas 10, gasta 8, quédate con 2, aunque sea. O sea, con cosas muy simples podemos empezar a construir una base primero de conocimiento, porque antes de hacer nada, aunque tengas mucho dinero en el banco porque hayas sido un buen ahorrador y tus padres te lo hayan inculcado así, antes de hacer nada, primero fórmate. Porque si tú no sabes lo que vas a hacer con tu dinero y si no tienes claridad, la vas a cagar. Es que no, no lo puedo decir de otra manera. Entonces, fácil no es, te diría, pero es indispensable. O sea, aprender los principios básicos, tal y como está el mundo, es que es indispensable, porque es que al final tú dedicas 40 horas de tu tiempo a la semana para trabajar, para ganarte un sueldo, para poder pagar tu casa, para tantas cosas y que luego, porque llegue un banco central, le den a un botón y esa riqueza que tú te ha costado tanto acumular se volatice de esa manera y se esfume, pues no es agradable para nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo y empezar con pequeñas píldoras, sea con mi libro, sea con muchos vídeos, canales muy buenos que hay por ahí. Y que empiecen a dar esos pequeños pasos, porque es lo mejor que pueden hacer por ellos mismos. ¿Sabes qué pasa? Que desde el punto de vista de una persona corriente, yo puedo entender, porque a mí, yo este tema lo he hablado con gente, y la sobreabundancia de humo o no, Mm, pero la sobreabundancia de gente que haz esto, haz lo otro, tal, no sé qué, tal, no, yo te ofrezco tal, pero no soy como los demás, tal, 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 tal. La desconfianza es grande, porque si ya estás mal de por sí, como para perder lo poco que has ahorrado, es decir, sí, sí. yo creo que la gente que se dedica a esto tiene que vencer esa desconfianza inicial, pero que es un tema serio, no es ninguna tontería, porque es que hay cientos de personas que se están dedicando a esto. Mm. Sí, de hecho, como decía, a mí uno de los motivos que me hizo lanzarme a esto fue que pues, yo pues veía YouTube como como una consumidora más y me saltaban anuncios o por redes de haz esto, compra mi curso y vas a ganar esto y tal. Y a mí siempre me ardía un poco el estómago porque llevando tanto tiempo en los mercados financieros, sabiendo cómo funcionan, sabiendo lo que es verdad y lo que es mentira, decía, qué manera de estafar a la gente, ¿no? Y de reírse de ella y de venderle cosas que no son porque es mentira, o sea, no te vas a hacer rico ni vas a dejar de depender de tu sueldo ni nada por comprar el curso de alguien o por poner 300 euros aquí. Es que eso tiene que empezar a irse de nuestra cabeza porque hay que poner un poco los pies en la tierra. Y es verdad que yo sé que es difícil, pero lo que pueden hacer las personas primero, aunque suene un poco antiguo, pero ir primero a los medios de comunicación económicos, porque ahí hay un filtrado de personas que pasan por ahí, me refiero, por ejemplo, Capital Radio, Radio Intereconomía, Expansión, El Economista, leer un poquito de esto
¿vale? Aunque suene difícil o no te apetezca, pero te va a empezar a dar un poco de base para cuando escuches a ciertos relatos por ahí en redes, te salten las alarmas. Porque digas, uy, a mí no me suena que esto sea así, o que yo haya escuchado esto en tal programa de la radio, ¿no? Yo lo utilizaría primero como una base, no digo que aquí se vaya a aprender ni nada, pero te va a dar un poco de pozo para discernir un poco de lo que es cierto y de lo que no es cierto. Bueno, Patricia, para resumir, bueno, para resumir, no para Mm, resumir. Hazme desde tu punto de vista, lo hemos hablado durante la charla, pero me gustaría para cerrar, una especie de, ¿cuál es tu visión de lo que puede pasar de aquí a medio plazo si la situación mundial ujú, sigue como va? Hemos hablado que tú no crees en un crack como tal, yo tampoco, porque está el mundo tan interconectado que eso es difícil que ocurra, ¿no? Me sorprendería un gran cataclismo económico, ujú, es muy complicado porque todos los países a día de hoy, la situación no es como la de la década de los 20 del siglo pasado, es decir, hoy en día todo el mm, mundo está conectado, absolutamente, ¿no? Entonces sería complicado, pero si la cosa sigue como va, y no se pone remedio, y no tiene pinta de que se vaya a poner remedio, ujú, al final esa crisis de deuda es absolutamente inevitable y si no lo es, ¿qué habría que hacer por parte de los estados y los bancos centrales para que eso no se produzca y por lo tanto para que nosotros no tengamos que estar perdiendo dinero continuamente y nos frían a impuestos ujú. para recuperar ese dinero que dilapidan en otras cosas? A ver, yo lo que veo y de lo que puede pasar, como preguntabas, es si seguimos este mismo camino, esta misma senda, vamos hacia años de mucha pérdida de riqueza, o sea, de mucho empobrecimiento, porque los salarios, de hecho en España, por mucho que traten de vender, de que los indicadores macro están yendo muy bien, si tú te vas al poder adquisitivo, que realmente eso mide la riqueza que tiene el individuo, estamos peor que en 2007, ¿vale? Entonces, por desgracia, eso es que caminamos hacia, inevitablemente, hacia una sociedad cada vez más empobrecida económicamente. Porque, por lo que digo, porque los precios no van a dejar de subir. O sea, no, con el nivel de deudas que hay y demás, es muy difícil. Entonces, paliarlo por parte de los estados pues ojalá surgiera algún movimiento político o lo que sea que pusiera los pies en la tierra y quisiera operar ahora que todavía no tenemos una metástasis ya sin solución, ¿no? Entonces, ahora que todavía se puede hacer algo, con mucha calma, con mucho tiempo y haciendo las cosas de manera coherente y pensando en el bienestar futuro del país y no en ganar las siguientes elecciones, que ese es el problema, pues entonces habría que empezar a plantearse de poco a poco y seriamente ir reduciendo la deuda cada año, ir pasando de estos déficits estructurales que se vende siempre como una victoria, terminar con un déficit del 3%. Oye, el déficit del 3% es que te has gastado cada año un 3% más de lo que has ingresado, ¿vale? Entonces, vamos a ir hacia buscar unos superávit, por lo menos del 1%, y vamos a ir reduciendo deuda, ¿no? Quitando partidas, quitando de donde se pueda, pero hacia unas finanzas más sostenidas y más sólidas. Es normal que en Alemania, por ejemplo, o sea, en Europa, Alemania esté ya hasta un poco hasta el gorro, porque Alemania sí que ha seguido una senda fiscal bastante estricta, con una deuda que siempre ha tenido a rajatabla en el 60%, que es un nivel de endeudamiento óptimo para un país. Mientras que Francia se le va al 130, España al 115, Italia al 140. Claro, dices, es que yo no voy a pagar la fiesta de los demás cuando yo sí estoy haciendo bien las cosas. Por lo menos en la gestión del dinero público. En otras cosas de la Sí, porque en industria, en todo lo demás lo está haciendo fatal. exacto. En Se está otras cosas, cargando su evidentemente. industria, se está cargando, en Sí, fin, ese es otro tema, quedaría para claro, otra claro. charla. Claro, evidentemente, la industria es verdad que la está haciendo muy mal, pero tiene una cosa muy positiva Alemania, que teniendo esta situación financiera pública tan bien posicionada frente a todo el mundo
incluso frente a Estados Unidos, Alemania sí se puede permitir hacer un gasto público masivo y una inversión pública para salvar lo que quiera salvar, o para construir industria, o para lo que sea, porque sí se lo puede permitir. Está mucho mejor preparada ante una crisis. Hombre, Entonces, esto es importante es un saberlo, país más industrial que de servicios, obviamente, al contrario de lo que nos pasa a nosotros. evidentemente. Evidentemente, España tiene un problema serio por ahí, porque a España le ha ido bien porque tenemos una economía muy cíclica y el ciclo ha acompañado y sigue acompañando a día de hoy. Pero la base de la economía española es mala, o sea, es bastante mala. Por mucho que digas el PIB es que es el que más está creciendo, es el que no sé qué, no se sostiene. De hecho, yo hablaba el otro día con uno de los directores del IEB, que es el Instituto de Estudios Bursátiles, que habían hecho un estudio macroeconómico de la situación española para perspectivas del 26 y demás, y lo decía, que él ve que en 5 años vamos hacia una situación financiera en España bastante peor de la que tenemos ahora, porque tenemos pues una economía con muchos problemas y muchos problemas que no se atajan. El de la vivienda, el de las pensiones, que al contrario, cada año que pasa se agrava y no se pone un remedio sensato. Porque yo lo veo en los políticos, y lo digo muchas veces en mis directos y demás, no veo que haya una política consciente de consenso tampoco, y de sentarse a hablar seriamente, de decir, tenemos este problema con la vivienda. ¿Qué medidas realistas y serias se pueden tomar para atajar este problema? Oye, vamos a hablar con las promotoras y vamos a hablar con los propietarios que tienen vivienda en alquiler, vamos a hablar con todo el conjunto y crear una solución transversal. Pero eso no lo hacen, no se sientan a hablar nadie con nadie, ¿sabes? Es simplemente, ¿qué vende más votos? ¿Con qué puedo convencer más a mi posible electorado? ¿Con esto? Pues ya está. Y el problema se sigue agravando y agravando. Sinceramente, yo soy más partidario de la idea de que no lo hacen porque es uno de los muchos temas en los que polarizan a la sociedad. La sociedad Sí, está polarizada en todo, en todo. Cualquier sí, sí, tema del sí, que tú sí. hables a día de hoy es polarización pura y dura. Pero eso es una estrategia que sirve para que la gente esté distraída. Y cuando Sí, tú tienes a la gente peleándose con el de enfrente, por la razón que sea, no está pensando en lo que están haciendo los de arriba. sí, sí, Y sí. así funciona la cosa. Este podcast lo inicié para ver si la gente intenta, bueno, mi intención es que la gente empiece a tener sentido crítico, que no se deje polarizar y que empiece a pensar un poquito más con la cabeza. Esa es la razón por la que yo empecé esto y tú estás aquí hoy. Sí, sí, no, y una labor muy necesaria, porque estoy de acuerdo contigo. A mí me da pena que no se pueda hablar de política. O sea, a mí me gusta hablar con gente que piensa diferente a mí, pero que no estén en un pack, porque yo lo que noto, sea de un lado o del otro, porque yo no me encuadro en ninguno, puedo estar de acuerdo con unas cosas con un lado, con otras, me da igual, o sea, Pues no me caso con nadie porque a mí nadie me da de comer. entonces lo tienes complicado porque eres el enemigo de los dos bandos. Sí, sí, evidentemente, pero claro, yo soy autónoma, llevo siendo autónoma 8 años en este país, pagando impuestos de una manera cuantiosa. Yo no me caso con nadie, a mí nadie me da nada, entonces yo simplemente tengo un espíritu crítico y mi propio pensamiento, que a lo largo de los años he podido cambiarlo, porque también esa parte es positiva, a base que tú lees libros, escuchas podcasts, escuchas opiniones diferentes, puedes decir, oye, pues mira, en esto estaba equivocada, pero es que ese ejercicio creo que lo tendríamos que hacer todos, sentarnos a hablar y debatir, pero debatir seriamente, no si Pedro Sánchez o Feijóo o Abascal o no sé qué, a tirarnos los trastos a la cabeza de quién roba más o quién menos o qué historias. No, 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 debatir sobre, oye, la vivienda, ¿qué pasa? Sobre ideas, olvídate del color de los partidos, No, pero con la no, vivienda y no. con todo. Eso jamás va a pasar mientras este Ya, sistema siga como está, con una partitocracia que vive de este sistema polarizado. evidentemente, sí, sí. Pues muy bien, Patricia. Muchas gracias la verdad que ha sido una cosa muy entretenida. Espero que vuelvas al canal. Y ha sido un placer tenerte aquí hoy conmigo.
Igualmente, la verdad que ha sido un rato muy agradable y esperemos que sirva de ayuda a las personas para que, bueno, pues por lo menos en las finanzas consigan salvarse un poco de esta quema que se aproxima de pérdida de poder adquisitivo. Lo espero porque YouTube me está baneando casi todo. Entonces, bueno, pues bien, pues seguiremos para adelante porque a YouTube hay cosas que no le gustan. Yo como no entiendo el algoritmo, pues yo sigo haciendo lo que quiero. Y ya está. El día que cierren el canal, pues montaré una plataforma independiente y se acabó. Claro. Pero bueno, es una labor muy necesaria a día de hoy, sinceramente. Venga, Patricia, un saludo, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego.